Buenos días, hermanos, qué bueno verlos. Me alegro de que nos hayamos encontrado de nuevo. Si les parece, vayan abriendo la Biblia en Hebreos, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo desde los versículos 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Amado Señor, te pedimos que nos ayudes, nos asistas y nos cuides de tomar tu palabra livianamente, Señor. Queremos pedirte que nos guardes de ser indiferentes, de ser superficiales con tu palabra, de tratarla livianamente. Te pedimos que nos ayudes a sentir el peso de estas palabras. En definitiva, el pedido es: Señor, ¿podrías permitirnos entender lo que dice este texto? Te pedimos, Señor, que nos cuides de las distracciones para que podamos desentrar juntos las joyas del Evangelio completo, para el bien, la edificación de la iglesia, para la salvación de los perdidos y sobre todo para tu gloria, Señor. Te ruego por la asistencia de tu Espíritu, porque agarres este manuscrito limitado, hecho con mis capacidades limitadas y comunicado con mis capacidades igualmente limitadas, y los uses para tu gloria, Señor, para mostrar tu gloria, tu hermosura, tu dignidad, de ser honrado, de ser amado, de ser adorado. Señor, te pedimos que te glorifiques en medio nuestro. Oramos en el Señor de Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Normalmente, en este punto, suelo decirles cuál es el punto principal del texto o del sermón, cuál es la idea, cuál es el argumento, el mensaje central. Pero hoy voy a hacerlo diferente. Lo vamos a dejar para el final a eso. Quisiera que vayamos poco a poco hasta el punto, que seamos llevados hasta que lleguemos al punto. Este libro, esta carta a los hebreos, es asombrosa, hermanos, es asombrosa. El autor les está escribiendo a un grupo de judíos que se convirtieron a Cristo y que estaban soportando mucha presión y mucha persecución desde hacía ya cierto tiempo, y primero lo habían soportado bien, pero ahora se estaban cansando y estaban considerando volverse a las costumbres judías, porque el Imperio Romano no perseguía a los judíos, tiene un convenio especial con ellos, les persigue a los cristianos. Entonces les escribe para animarlos a permanecer en Cristo, a no volver atrás, a no ser de los que retroceden. Y por eso les habla de las cosas que les habla. Por eso les habla de la supremacía de Cristo por sobre todo. Les habla de Cristo como el cumplimiento perfecto al cual apuntaba todo. Cada ritual, cada salvador que tuvo el pueblo en su historia, cada evento importante en su historia, cada promesa hecha por Dios, todo apuntaba a Cristo. Todo eso eran sombras de una sustancia. Y además, no es simplemente un tratado teológico, no es simplemente una exposición de teología bíblica que él les hace, sino que el autor tiene una carga, un peso pastoral. Él quiere que permanezcan en Cristo, que no se vuelvan atrás, que se sigan aferrando a Cristo, a pesar de las circunstancias difíciles por las que estaban pasando. Por eso les escribe.
Es una carta con una gran carga emocional. El autor se desvive porque ellos entiendan lo que significa vivir por fe en la gracia futura, en la gracia venidera. Lo que significa andar como peregrinos en este mundo con la mirada puesta en la recompensa que tienen delante, en el descanso, con la mirada puesta en la patria mejor que estaba siendo preparada para ellos. Esta carta está impregnada de buenas noticias, de principio a fin. Comienza en el primer capítulo diciendo que el Hijo de Dios llevó a cabo la purificación de los pecados y después se sentó a la diestra de Dios, los primeros versículos, y termina en el último capítulo hablando del gran pastor de nuestras almas que derramó su sangre, del pacto eterno, que resucitó entre los muertos y que prometió que nunca iba a dejar a su pueblo. Literalmente de principio a fin esta carta habla de gracia. Y así, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, párrafo tras párrafo, argumento tras argumento, es toda una celebración de nuestro sumo sacerdote perfecto que intercedió por nosotros para hacernos aceptables ante Dios. Una celebración a aquel que es mayor que los ángeles, una celebración a aquel que es mayor que todos los profetas juntos, que es un nuevo, mejor y mayor Moisés, que vino a traer un nuevo, mejor Éxodo. Una celebración a nuestro sacrificio, cuya sangre cubrió definitivamente nuestros pecados. Una celebración a aquel cuyo cuerpo es el velo que al atravesarlo nos da entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Cada oración, cada letra de esta carta es una celebración a nuestro buen pastor, que nunca nos abandona, aquel que nos perfecciona, que nos persevera y que nos garantiza una herencia eterna y segura. Es la celebración a aquel cuya muerte y resurrección es absolutamente suficiente para purificar y para justificarnos delante de Dios, para purificar hasta el más terrible y perverso de los pecadores, aquel cuyo único sacrificio es verdaderamente suficiente para, de hecho, todos los pecados de su pueblo, de toda la historia, de todos los tiempos. Este libro está impregnado de gracia soberana, gracia gloriosa, dulce, bendita, gracia. Pero también, y creo que es precisamente por esto que la gracia resplandece tanto, también hay una daga que atraviesa esta carta, porque esta carta está atravesada también por ira y juicio. La ira y el juicio de un Dios santo está ahí también. La gracia es como el material del cual está hecho la carta, lo impregna todo la gracia, pero el juicio y la ira lo atraviesan todo también. Están ahí. Están en Hebreos 2:3, por ejemplo, cuando dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Está en el capítulo 3, versículos 11 y 12, cuando dice: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Está en el capítulo 6, donde dice que para los que gustaron del don celestial y después se apartaron, es imposible renovarlos de nuevo para el arrepentimiento y que son como tierra estéril, tierra inútil que produce cardos y espinos y que está próxima a ser maldecida y a ser quemada. Y por supuesto también está en este texto. De hecho está en cada parte de este texto. Este texto se divide naturalmente en 3 partes y la ira y el juicio de Dios aparece en cada una de ellas. En la primera parte, en la parte del medio y en la última. Y eso es lo que vamos a ver primero. Primero vamos a ver la descripción que el texto hace sobre la ira y el juicio de Dios en este texto. Y después vamos a intentar entender qué es lo que esto significa para nosotros. Vamos a ver primero entonces qué dice sobre la ira y el juicio. Veámoslo en la primera parte de las 3 que tiene el texto. Miren los versículos 26 y 27. Dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Lo que tenemos acá respecto a la descripción del juicio y de la ira de Dios, en realidad es una imagen triple, que si desglosamos las piezas, vemos que hay una ilustración legal del juicio y una ilustración emocional del juicio y una ilustración física del juicio. La ilustración legal está en la palabra juicio, siendo
cierta horrenda expectación de juicio, dice. Dios un día va a desempeñar el rol de un juez justo, además, y santo, que va a juzgar y va a ejecutar sentencia. La segunda ilustración es una ilustración emocional, y están estas palabras: y la furia de un fuego. Noten eso, la furia de un fuego. Está hablando de una furia encendida por un celo, la pasión. Una manera más literal de traducirlo, de hecho, sería algo como un celo de fuego. En esta imagen Dios no solo está un poco enojado, está encendido de ira. Él, el Dios vivo, santo y todopoderoso, está muy enojado, apasionadamente enojado. El resultado entre el encuentro entre la santidad de Dios y con el pecado, irremediablemente es una ira encendida como un fuego por una pasión por su gloria. Y la tercera pieza de esta imagen es la ilustración física del juicio, cuando dice la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. La palabra que aparece acá no es consumir en el sentido de exterminar, de extinguir, sino que lo que está diciendo es la furia de un fuego que va a comerse a los adversarios. Algunos ven esto y piensan que está hablando de una aniquilación, de dejar de existir, pero no es eso lo que enseña la palabra en general, y definitivamente no es eso lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que la furia de Dios es como un fuego viviente que va a devorar a sus adversarios, que los adversarios van a ser tragados por el fuego santo de la furia de Dios para siempre. Eso encontramos sobre el juicio de Dios en la primera sección. Ahora veamos la segunda. Sigue describiendo esto. El versículo 28 dice: cualquiera que viola los mandamientos de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y noten lo que dice después: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies el Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Acá el juicio de Dios se describe como un castigo, pero no como cualquier castigo. Dice que es un castigo que es peor que la muerte. Es un castigo más severo que la muerte, que va más allá de la muerte. Porque recuerda la pena de muerte de los que rechazan la ley de Moisés, y después dice: ¿cuánto mayor? Es un castigo mayor. Y miren la última parte, ahí también está la idea, el concepto del juicio y la ira, versículos 30 y 31, pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzga a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Él está citando el Antiguo Testamento, a los profetas, y esa es la palabra de Dios. Él lo dijo. Sea cual sea tu imagen, tu concepción del Creador del universo y del Padre de nuestro Señor Jesucristo, si no incluye esto, la venganza que es suya y el juicio, entonces es una imagen cuanto menos incompleta, distorsionada. En el año 1741, una mañana de julio de ese año, en una iglesia en Estados Unidos, fue predicado uno de los sermones más memorables, más influyentes, más impactantes de la historia. Un sermón que fue un hito para lo que se llamó el Gran Despertar, para un gran periodo de revitalización, uno de los avivamientos más asombrosos de la historia de la iglesia. El pastor que predicó ese sermón fue Jonathan Edwards, y el texto que usó era de Deuteronomio, pero las palabras del título venían de Hebreos 10, 30 y 31. El título era Pecadores en manos de un Dios airado. Y tal vez algunos de ustedes lo leyeron, pues es de los sermones más memorables, más famosos de la historia de la iglesia. Este es el Dios viviente. Este es nuestro Dios. Este retrato de Dios que vemos en cada parte de este texto, al principio, a la mitad y al final, es un retrato que generalmente no se quiere escuchar. Algunos podrían sentirse incómodos con la idea de que este texto sea predicado. Podrían considerar que no es conveniente, que no es útil, y prefieren creer o simplemente ignorar que Dios es así. No quieren creer ni concebir la idea de que Dios en alguna parte de su ser sea remotamente cercano a algo que describa este texto. Nuestra tendencia natural es
No importa cuán distorsionado, cuán incompleto, cuán inadecuado, cuán falso sea un punto de vista acerca de Dios, si suena bien y si se siente bien y es agradable y cómodo, entonces lo voy a abrazar. ¿Mm? Por eso la mayoría de la gente no tiembla por el poder y el juicio de Dios. Ellos deberían temblar. Sí es un padre mimoso, sí es un amigo cariñoso, pero no es fuego furioso, no es un Dios de santa ira, de santa indignación por el pecado. Eso es lo que nos gusta pensar. Nos creamos un Dios inventado, en nuestra imaginación, según nuestras preferencias, que no es el Dios que se revela a sí mismo en la historia y en Jesucristo y en la Biblia. ¿Mm? Y por eso necesitamos textos como este para poder hacer una revisión de la realidad de nuestra visión sobre Dios. Horrenda expectación de juicio, apasionada, impetuosa furia de fuego que consume, que se traga, que se come a los adversarios, en un castigo espantosamente intenso, que es peor que la muerte, que es más profundo, más grande, más largo, más severo que la muerte, devolviendo la venganza con sus propias manos, aterradoras manos de ira con las que va a tomar a sus adversarios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa es la conclusión que brota del autor después de describir la ira y el juicio de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esa también es la verdad acerca de Dios. Entonces, su ira es terrible, aterradora, intensa, apasionada. El texto la describe así. Ahora la pregunta que nos presiona es, bueno, ¿cuándo es así Dios? ¿Cuándo Dios es de esta manera? ¿Cuándo se expresa este aspecto de Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta también está en el texto y concretamente, específicamente en esta parte. Él es así cuando ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En este pasaje hay una frase que es independiente a la cual están subordinadas todas las demás frases y es esta: ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Noten, versículo 26 y 27 de nuevo, comienza con un condicional, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino, que hay una coordinada adversativa, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. ¿Qué significa esto pasándolo en limpio? En pocas palabras, esto significa que solamente hay dos posibilidades y nada más que dos. O queda sacrificio por los pecados, o lo que queda es juicio aterrador. Solo dos posibilidades, no hay más. La única alternativa a un sacrificio por los pecados es el juicio horrendo y aterrador. Dos posibilidades en la vida. O tenemos un sacrificio suficiente y efectivo para cubrir y redimir y purificar nuestros pecados, o tenemos un Dios lleno de ira ejecutando un juicio horrendamente severo. Esas son las dos posibilidades. Lo que está diciendo el texto es que la razón por la que Dios está celosamente enojado es el pecado. Es el pecado, porque el pecado pisotea la gloria de Dios, pisotea la belleza de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. El pecado pisotea la valía de Dios como el único tesoro que realmente puede satisfacer nuestros corazones. Y Dios ama su gloria y su honor. Por lo tanto, Él está enojado con los pecadores por el pecado. Pero hay algo más. Las dos posibilidades nos dicen algo más. Esto significa que Dios está enojado por el pecado, pero también significa que Dios dio una provisión para que los pecadores escapemos de su ira por el pecado. Un sacrificio, concretamente. El sacrificio de su Hijo que se presentó como sustituto de los pecadores. Y acá vemos la maravillosa conjugación de las perfecciones de Dios. Acá se encuentran el amor y la justicia. En términos del Salmo 85, acá la justicia y la paz se besaron. El amor de Dios proporciona el escape de la ira de Dios por medio del sacrificio del Hijo de Dios para reivindicar la justicia de Dios, para la exaltación de la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Dios Padre, en algún punto de la eternidad pasada, decretó mostrar su gloria en el amor
que lo movió a proveer por medio de su Hijo la salvación y el perdón de pecadores, destituidos de su gloria, merecedores de su horrendo castigo eterno. Él comisiona a su Hijo amado, en quien se había gozado desde toda la eternidad, en quien se complacía, a quien disfrutaba y amaba, con quien había experimentado un compañerismo perfecto de amor desde toda la eternidad. Y en esa especie de conversación celestial dentro de la Trinidad de Dios, el Hijo, también movido por su amor infinito, indescriptible, se somete al Padre. Y dice, yo voy. Yo voy a hacer tu voluntad. Yo voy a hacer el sacrificio por ellos. Este mismo capítulo de Hebreos lo pone así, en Hebreos 5 y 7 dice, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no es querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, llegado el momento oportuno, el momento determinado, el Hijo toma un cuerpo de carne, se viste de naturaleza humana, añade naturaleza humana a su naturaleza divina, se despoja de sus derechos, como Dios no los reclama, no hace uso de ellos, e ingresa a este mundo, a respirar el polvo de esta tierra, las miserias de este mundo caído, con un frágil cuerpo de carne para estar entre nosotros. Y en esa condición de hombre vivió sin pecado. Él vivió en la tierra como un hombre que tuvo justicia propia. Él satisfizo perfectamente la demanda de la santidad de Dios. Toda su vida fue una perfecta ofrenda de obediencia al Padre. Él obedeció la ley. Él vivió los 2 mandamientos. Él amó al Padre más que a nada ni a nadie, con toda la potencia de su alma, con toda la fuerza de su ser, con toda la capacidad de su mente y de su cuerpo. Y él amó a su prójimo, aún más que a sí mismo. Y se desgastó y se derramó por el servicio de los demás, porque los consideró como superiores a él mismo. Y como uno de esos corderos inocentes que eran sacrificados en el altar, cuando llegó el día, él cargó sobre sí mismo todas las culpas, todos nuestros pecados, y se coloca en nuestro lugar. Le escribe su nombre en la lista de los culpables. Y es tratado como tal, porque llegado el momento, en la cruz, en la hora más oscura de la historia, el juicio escatológico, el juicio terrible de Dios, desciende del cielo. La sentencia es ejecutada. El Hijo cae en las aterradoras manos airadas del Padre como sustituto. Es aplastado por el horroroso juicio, el celoso juicio de su ira. El Padre prepara la copa de su furor, de su furia, y el Hijo toma hasta la última gota. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Había orado entre sudor y lágrimas unas horas antes. Pero el Padre, dice Isaías 53, el Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y murió, pero 3 días después resucita en una manifestación pública a toda la creación visible e invisible de que el sacrificio había sido aceptado como aroma fragante. Debido a su padecimiento, por la angustia de su alma, el Padre lo vio y quedó satisfecho. Y por haberse entregado como sacrificio expiatorio por los pecados, vería descendencia. Y ahora a todos los que creen en él, les imputada la justicia propia de Cristo. Por la fe en él y en su obra, somos purificados, perdonados, lavados, recibidos en los brazos del Padre. Por un sacrificio por los pecados, aquellas manos que hubieran representado una horrenda expectación de ira, ahora son manos que los reciben, los cubren bajo su protección cálida, segura y eterna. Y todo esto es para la vindicación de su gloria, para la exaltación de su santidad inaccesible, de su justicia perfecta, de su amor interminable, de su misericordia eterna, de su gracia inexplicable. Porque el Evangelio es para eso, es para la alabanza, la celebración, la adoración, la honra, la exaltación de la gloria de Dios. El Evangelio se trata de Dios y es para Dios. Entonces hay una realidad terrible que es innegable, la ira de Dios. Pero también hay una buena noticia, Él se ocupó. El amor de Dios nos proporciona el escape de la ira de Dios por medio del sacrificio del Hijo de Dios para reivindicar la justicia de Dios, para la gloria de Dios. Él se ocupó. En su incalculable amor, Él proveyó
un escape, una salvación, una justificación, un perdón, una reconciliación, sin comprometer su santidad ni su justicia. Lo hizo en un hijo, en el hijo, sacrificado como sustituto. De manera que si nos preguntamos cuándo es ese Dios de ira y fuego santo, la respuesta es cuando ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Entonces, aunque su ira apasionada es una realidad indiscutible, esa no es toda la historia sobre cómo es Dios. De hecho, ni su amor ni su ira en sí mismos son toda la historia de cómo es Dios. Él es ambos, aunque no muestran su gloria de la misma forma. Uno de estos aspectos de su naturaleza en realidad sirve como plataforma para la manifestación de otro. Su ira santa y justa, implacable, es el marco de su amor y de su misericordia. Pablo a los romanos se los explica así, él dice: ¿y qué si Dios, aún dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Después dice: lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Hermanos, a veces les digo esto, pero se los vuelvo a decir, más allá del punto específico del propósito del autor específico del texto, y ya lo vamos a ver, algo que busco y espero y por lo que oro al predicar es mostrarles a Dios glorioso, como es, glorioso, hermoso, digno de toda honra, de toda la alabanza, de todo su asombro, de todo su amor. Que conozcan a Dios más y que se despierten en ustedes más y nuevos afectos por Él, que lo amen por lo que Él es. Este es nuestro Dios, el Dios santo, justo, recto, cuya gloria brilla más intensamente cuando consideramos las cálidas, las pacíficas brisas de su amor y su misericordia y su gracia, pero la luz de su ira aterradora que merecemos infinitamente. Entonces Dios está enojado por el pecado, así que es fuego consumidor cuando ya no hay sacrificio que cubra el pecado. Así que la siguiente pregunta que nos queda por hacernos es, bueno, ¿para quién ya no hay sacrificio por los pecados? ¿Quiénes son los que solo les queda esta horrenda expectación de juicio? Si Dios es un Dios de ira, venganza, juicio y furia, cuando ya no queda sacrificio por los pecados, entonces la pregunta es, ¿para quién ya no hay sacrificio por los pecados? En este texto, ¿quiénes son estos adversarios que van a ser tragados por el fuego de la ira de Dios? Y la respuesta nos la da el texto de dos maneras. El texto habla de ellos y habla de lo que son y también habla de lo que alguna vez fueron. Es interesante que el texto es específico en cuanto a qué tipo de personas son de las que él está hablando. Vemos primero lo que son ahora. ¿Cómo son estas personas que son tan aptas para el fuego consumidor de Dios? Bueno, hay por lo menos 5 características, 5 descripciones. Vean la primera, en el versículo 26. Dice, si continuamos pecando deliberadamente. Estas personas de las que habla el texto continúan pecando deliberadamente. No está hablando de un pecado pasado en particular. Este pecado no es un pecado en particular. No es lujuria, no es orgullo, no es avaricia. No es nada en específico. No es ningún pecado concreto. No es algo especial que hayas hecho. No es ninguna cosa sexual. No es ningún tipo de violencia. Todos estos pecados son perdonables. Todos hemos pecado, aunque algunos pecados sean más aparentemente terribles que otros. Ningún pecado está fuera del alcance del perdón y la gracia de Dios. El texto habla de otra cosa. El texto habla de continuar deliberadamente, voluntariamente, con indiferencia, con indolencia. Habla de la extensión de la obstinación hasta que un día se está en el lugar de Esaú, por ejemplo. Hebreos 12:17, hablando de Esaú, dice, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. La Biblia advierte una y otra vez sobre esto. No sabemos dónde, solo Dios lo sabe, pero hay una línea. En alguna parte del camino en la obstinación y el rechazo de la gracia, hay una línea
que en cuanto es atravesada, ya no es posible volver atrás. Hay un punto en ese recorrido en el cual el corazón se endurece irremediablemente y ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. En esta misma carta, unos capítulos atrás, se menciona esto. Capítulo 6, versículos 5 y 6 dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Más atrás, capítulo 3, versículos 12 y 13, dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. En alguna parte del camino de la continua, obstinada e indolente vida de pecado y de desprecio del llamado del Evangelio y de la sangre de Cristo, llega a un punto de no retorno. No sé cómo sucede exactamente, pero lo que sí sé es que la Biblia está llena de solemnes y serias advertencias sobre el peligro del endurecimiento del corazón. Y cuando pienso en esos pasajes, me estremezco y le predico a mi propia alma y me recuerdo a mí mismo: no presupongas que vos no podés cruzar esa línea. Aferrate a Cristo, porque todo lo demás, esto, por ejemplo, predicar, puede no significar nada. Puede no significar nada. De hecho, Jesús habló con un grupo de predicadores, de personas que tuvieron ministerios exitosos, y les dijo: nunca os conocí, apártense de mí. Que por cierto, esas también son de las palabras más aterradoras de la Biblia. Por eso me digo a mí mismo y también a ustedes: no presupongas que un día no puede ser demasiado tarde. No presupongas que podés seguir rechazando la gracia por 5 años más, por 1 año más. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hoy, ¿por qué hoy? Porque mañana puede ser tarde. Estas personas son personas que llegaron a un punto de no retorno, del rechazo. Número 2, versículo 27, dice que son adversarios. Y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esta es otra de las descripciones de lo que estas personas son adversarios. De nuevo, no está hablando de un pecado acá y allá, está hablando de gente que lucha con la envidia, con el chisme. Son adversarios, son enemigos de Dios, se oponen a Él. Tercera descripción, versículo 29, han pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios. El Hijo de Dios se les presentó a estas personas de alguna manera en la Biblia, en algún sermón, en algún libro, en la predicación de alguien. El Hijo de Dios se presentó delante de ellos como el sacrificio sustitutivo que les proporciona el escape a la ira de Dios y que los limpia para que Dios los reciba. Pero ellos lo pisotearon bajo sus pies. Ellos lo miraron y después decidieron quedarse con su religión. Se quedaron con ciertas formas externas, de acuerdo a sus propios esfuerzos, y pisotearon al Hijo de Dios bajo sus pies. Cuarta descripción, también versículo 29, han tenido por inmunda la sangre del pacto. La palabra griega que aparece ahí y que se traduce como inmunda, en realidad se traduce o significa más literalmente común. Lo que está diciendo es que estas personas consideraban la sangre del pacto, la sangre de Jesús, como algo común, como algo ordinario. Nada especial, nada sagrado, nada precioso. Tomaron la copa del nuevo pacto y les dio absoluta y totalmente lo mismo. Ellos agarraron la sangre del Hijo de Dios, esa sangre que derramó en la cruz hasta la última gota, esa sangre que estaba sellando el nuevo pacto. Ellos agarraron un elemento incalculablemente costoso, valioso, el emblema de la realidad más grandiosa. Agarraron lo más precioso del universo, la sangre de Cristo, y lo consideraron como cualquier cosa, como algo común y ordinario. Y después se fueron a pecar. Han tenido por inmunda la sangre del pacto. Y quinta descripción de estas personas que están bajo la ira de Dios, versículo 29, ellos han ultrajado al Espíritu de gracia. Han insultado al Espíritu de gracia, dicen algunas traducciones. Y si hay alguien que en su interior está pensando
que no conoce al Espíritu de gracia y que por lo tanto no puede insultarlo, ultrajarlo, una cosa. Hoy te despertaste en virtud del Espíritu de gracia. Anoche no te moriste mientras dormías en virtud del Espíritu de gracia. Estás acá escuchando con un cerebro que funciona perfectamente bien en virtud del Espíritu de gracia. Y si de alguna manera la palabra de Dios te incomoda y hace protestar a tu pecado, eso también es en virtud del Espíritu de gracia. Estas personas de las que habla el texto, probaron la gracia de Dios en sus vidas, fueron influenciados por ella en cierta medida, pero después comenzaron a convertirla en una licencia para pecar. Y lo usaban para justificar su amor por el pecado. Dijeron, pequemos para que la gracia abunde. Pero poco a poco, con el tiempo, se fueron endureciendo más y más hasta que directamente un día tomaron la gracia y la tiraron como basura innecesaria. Y para estas personas, dice el autor, Dios es fuego consumidor. Así son las personas para las que Dios es un Dios de aterradora y ardiente ira. Siguen pecando deliberadamente en una continua, indolente obstinación, son adversarios de Dios, oponentes, enemigos de Dios, pisotean al Hijo de Dios, tienen por inmunda, común, ordinaria la sangre del pacto y ultrajan, insultan al Espíritu de gracia. Así son aquellos por los cuales ya no queda sacrificio alguno. Así son aquellos para los que caer en las manos del Dios vivo sería la cosa más horrenda que alguna vez imaginaron. Ahora, lo más interesante de este texto no es que describe lo que las personas aptas para la ira de Dios son. Lo más interesante, y donde radica la advertencia y la relevancia de este texto para nosotros, es que también habla de lo que esas personas eran, lo que esas personas alguna vez fueron. Porque el texto describe claramente lo que son, como vimos, pero es aún más específico y también habla sobre lo que estas personas alguna vez fueron. Habla de cómo eran antes de convertirse en adversarios de Dios, para los que ya no queda sacrificio alguno, lo cual es significativo. 3 cosas. Vamos a ver 3 breves características sobre lo que estas personas fueron en algún punto del pasado. Versículo 26, en algún momento ellos recibieron el conocimiento de la verdad. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Estas víctimas de la ira del texto que pisotean al Hijo de Dios conocen la verdad. Y eso lo cambia todo. Por eso es importante y significativo. Y por eso están irremediablemente condenados. Por eso para ellos no hay sacrificio alguno. Ellos pisotearon al Hijo de Dios sabiendo. La Biblia dice que todos vamos a ser juzgados en proporción a la cantidad de luz y de verdad que recibimos. Estas personas habían recibido el Evangelio y se alejaron de Cristo. Pisotearon al Hijo de Dios, tenían por inmunda la sangre, ultrajaban al Espíritu de gracia. Todo eso a la plena luz de la verdad. Segunda descripción de lo que estas personas eran, se pone cada vez más sorprendente. El texto los describe como pueblo de Dios. El texto dice que ellos eran pueblo de Dios. Vean el versículo 30. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Cuando está describiendo la ira de Dios, el autor cita 2 pasajes del Antiguo Testamento, uno que habla de la venganza divina y el otro que dice, el Señor juzgará a su pueblo, y lo aplica a ellos, lo aplica a estos adversarios. ¿Qué significa eso? Esta parte del texto es un poco controversial, pero les voy a decir lo que yo creo. Creo que el autor en esta carta está considerando a la iglesia visible, la iglesia externa, la iglesia que se encuentra los domingos a la mañana, como pueblo de Dios. Aunque sabe que no todos son verdaderamente pueblo de Dios. Él sabe que no todos en la iglesia visible son salvos. Él les habla y los llama a todos como iglesia, él los llama hermanos, incluso les dice santos. Él les da el beneficio de la duda a cualquiera que haya profesado su fe en Cristo. La Biblia a veces habla, de hecho en esos términos, habla de la iglesia visible como pueblo de Dios, así como el Antiguo Testamento habla de Israel como el pueblo de Dios, aunque como dice Pablo, no todo Israel es realmente Israel. Y de la misma manera, no toda la iglesia visible externa es la iglesia de Dios. Y el autor lo sabe, por eso mismo es esta advertencia. Él sabe que la iglesia visible y la iglesia verdadera de los elegidos de Dios no son lo mismo.
Él sabe que hay hipócritas y como muestra este texto, muchos de ellos eventualmente se hacen visibles como apóstatas. ¿Mm? Pero el punto es que estos adversarios, objeto del fuego de ira de Dios, en algún momento fueron pueblo de Dios. Se identificaron y fueron parte visible del pueblo de Dios. Ellos tuvieron su membresía, digamos. Tercera descripción de lo que estas personas alguna vez fueron. Tal vez es aún más confusa que la anterior. Ven el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? ¿Mm? Dice que estas personas en algún momento fueron santificadas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? ¿A qué se refiere? Algunos piensan que esto significa que alguien puede nacer de nuevo y ser justificado por la fe y por lo tanto santificado y sin embargo al final apostatar y perderse. Creo que eso no es consistente con lo que enseña toda la Biblia ni con lo que enseña este texto. Algunos dicen que aquellos que son elegidos y santificados nunca van a apostatar y nunca van a ser estos adversarios que pisotean al Hijo de Dios y que por lo tanto todo esto de estos apóstatas en las manos del Dios airado es algo teórico, es algo hipotético, pero que no es algo que realmente sucede. Creo que eso también es inconsistente con lo que el texto está diciendo y con mucho del argumento de la carta completa. Acerca de la seguridad eterna no hay dudas. Toda la Biblia lo enseña y el autor de Hebreos también lo enseña poderosamente. De hecho, en este mismo capítulo encontramos algo. Un poco antes, solo un poco antes, 2 párrafos atrás, el autor dice en el versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él lo dijo 2 minutos antes. En el versículo 14 dice que por una ofrenda, un sacrificio, Dios los hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en el versículo 29, que fueron santificados, pero que ahora van camino a un castigo eterno. Y me encanta que sea así, me encanta porque nos ayuda a entender mejor, porque nos permite llegar a la conclusión de que, a menos que el autor haya estado senil o le haya agarrado un lapsus cerebral, lo que en realidad está hablando, a la conclusión a la que podemos llegar, es que la santificación del versículo 14 y la santificación del versículo 29 no son lo mismo. Él está hablando, usando la misma palabra para hablar de diferentes cosas. Está hablando en sentidos diferentes. En el versículo 14, la santificación nos demuestra la perfección eterna. Y en el versículo 29 nos habla de lo magnificada que es la culpa por la apostasía. Y el versículo 14 habla de la santificación como una transformación espiritual a la semejanza de Cristo, que viene como consecuencia del nuevo nacimiento y que continúa hasta el final. Es decir, está hablando de la verdadera santificación espiritual de un corazón genuinamente unido a Cristo. Creo que eso es claro. El versículo 14 es claro de entender. Y en el versículo 29, aunque use la misma palabra, habla de otra cosa. Habla de una santificación que al final exacerba más a Dios y los hace aún más merecedores de su ira. ¿Cuál es esa santificación entonces? ¿Cuál es esta santificación que no implica perfección eterna, sino que puede terminar en apostasía? Bueno, nosotros sabemos que santificación significa separación o apartado. Esta santificación del versículo 29 no es más que la separación religiosa y la purificación externa, que habitualmente ocurre cuando una persona se convierte en parte de la iglesia visible. ¿Se sorprenden ustedes cuando ven a alguien que es expuesto a la verdad y que después de eso aparentemente cambia su vida y comienza a conformarse un poco a lo que es el cuerpo de la iglesia, pero que al final abandona a Cristo? Tal vez sí se sorprenden, pero no tanto. Porque si han estado el tiempo suficiente en la iglesia visible, saben que eso pasa. Eso pasa. No es extraño que alguien al venir bajo la influencia de la verdad, domingo tras domingo, leyendo la palabra, capítulo tras capítulo, escuchando sermón tras sermón, canción tras canción, tenga un impacto moral. Alguien puede ser impactado moralmente por la influencia de la verdad, aunque no haya nacido de nuevo. No es
Raro que alguien se acerque a la iglesia de Cristo, a un cuerpo amoroso y diferente al mundo, y empiece a moldarse y a cambiar hábitos y conductas externas, a pesar de no haber cambiado por dentro. No es raro que alguien influenciado por la verdad y por la iglesia del Señor empiece a purificarse externamente y a separarse del mundo externamente. No es raro que empiece a lavar los vasos por fuera, en absoluto, porque los fariseos lo hacían. No es raro. Pero eso los condena más, está diciendo el texto. Porque toda esa influencia que reciben y con la que ellos a lo sumo coquetean pero nunca toman en serio, no fue gratis. Esa influencia, la predicación de la palabra, el amor del pueblo de Dios, las ordenanzas, la gracia común que los trae, toda esa influencia a la que están expuestos, fue comprada con la sangre del pacto. Por eso la culpa se incrementa. Influencia que experimentan pero que despreciaron con una santificación superficial, fue comprada con la sangre de Jesús, con la sangre del pacto. Por eso dice, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Entonces la conclusión de esto es, ¿saben por qué esta advertencia es relevante para nosotros? Porque nosotros recibimos conocimiento de la verdad. Porque el Hijo de Dios puso su vida para que lo recibamos como nuestro sustituto y se presentó ante nosotros, porque escuchamos el Evangelio y porque todos nosotros recibimos la influencia santificadora de la palabra, del amor de la iglesia, que fueron compradas con la sangre del pacto. En otras palabras, podríamos decir que nosotros somos lo que estas personas del texto alguna vez fueron. Por lo tanto, las advertencias para evitar que nos convirtamos en lo que se convirtieron ellos, aplica a nosotros. Las advertencias son, no pisoteemos al Hijo de Dios, no tomemos la sangre del pacto como algo ordinario, no insultemos al Espíritu de gracia, del cual estamos recibiendo su favor incluso ahora mismo, porque entonces ya no va a quedar sacrificio alguno por los pecados. Más bien hagamos lo contrario, abracemos la única alternativa a la ira de Dios, abracemos la provisión de Dios, la única provisión de Dios, abracemos el sacrificio vicario, sustitutivo del Hijo de Dios, para que seamos vestidos de su justicia propia, de manera que en aquel día, cuando caigamos en sus manos, no sea para recibir el castigo horrendo de su ira, sino que vestidos de Cristo, justificados por su sacrificio, purificados por su sangre, caigamos en sus manos de amor, para disfrutar eternamente de su presencia favorable, amorosa, gloriosa. En definitiva, aunque sea una advertencia seria y dura, el mensaje del autor de Hebreos en este texto es consistente con todo lo que dijo en la carta de principio a fin, porque en definitiva el mensaje es aférrense a Cristo. Aférrense a Cristo. No vuelvan atrás, no confíen en los rituales, no confíen en cosas externas, no confíen en lo que ustedes hacen. La salvación eterna y segura hasta el final está en Cristo y solamente en Cristo. Oramos. Amado Padre, Señor, te agradecemos por tu inmensa gracia, por tu enorme misericordia, Señor. Queremos que nos ayudes, Señor, que nos guardes y que nos recuerdes todo el tiempo, Señor, la seriedad, la solemnidad de tus palabras y del Evangelio, Señor. Que nos ayudes a que no caigamos en esa tendencia de tomar las cosas livianamente, superficialmente, con indolencia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar en serio el Evangelio, que nos ayudes a entender el peso de todo lo que significa, que nos ayudes a abrazar a Cristo como nuestro único Salvador, como aquel que fue un sacrificio por nuestros pecados para que escapemos de la ira que merecemos infinitamente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que no pisoteemos al Hijo de Dios, para que no tengamos por ordinaria su sangre, para que no ultrajemos al Espíritu de gracia, sino para que nos aferremos a Cristo, Señor, que confiemos únicamente en el Evangelio y que veamos por fe en las promesas del Evangelio como resultado del sacrificio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.